Imagina que tienes entre tus manos el material más resistente del mundo, pero no puedes verlo, no porque sea pequeño, sino porque es completamente transparente, invisible al ojo humano, de un átomo de grosor. Ahora imagina que ese mismo material es capaz de soportar temperaturas que derretirían el acero, que puede lubricar maquinaria industrial en el vacío del espacio, donde ningún aceite sobreviviría, que puede ser el aislante eléctrico perfecto y al mismo tiempo uno de los mejores conductores de calor que la física permite. Suena contradictorio, y sin embargo, existe. Llevamos décadas hablando del grafeno como el material del siglo. El carbono milagroso que iba a cambiar la electrónica, la medicina y la energía. Y mientras todo el mundo miraba hacia ese negro reluciente, en los laboratorios de medio mundo, algo blanco y silencioso estaba creciendo en la sombra. Soy Rafael González y estás viendo Novagea. Hoy vamos a descubrir el nitruro de boro hexagonal, el material que los científicos llaman, con toda la intención del mundo, grafeno blanco. Y vamos a entender por qué muchos ingenieros creen que, sin él, la próxima revolución tecnológica simplemente no va a ocurrir. Para entender qué hace especial al grafeno blanco, primero hay que entender de dónde viene. Y su historia comienza mucho antes de que nadie lo llamara así. El nitruro de boro fue sintetizado por primera vez en 1842 por el químico inglés William Henry Balmain. En aquella época era básicamente una curiosidad de laboratorio, un polvo blanco con propiedades interesantes pero sin una aplicación clara. Durante décadas se usó principalmente como lubricante industrial de alta temperatura y como material refractario para crisoles de fundición, esas vasijas que aguantan el metal fundido sin quemarse. En su forma cúbica, el nitruro de boro es tan duro como el diamante. De hecho, el nitruro de boro cúbico tiene una dureza de unos 4.500 kg por milímetro cuadrado, comparable a la del diamante, y se usa industrialmente en herramientas de corte y mecanizado de metales duros. Algunas joyas también lo incorporan como alternativa sintética. Pero la revolución llegó de una forma inesperada. En 2004, los físicos André Geim y Konstantin Novoselov de la Universidad de Manchester lograron aislar una sola capa de carbono del grafito usando literalmente cinta adhesiva. Una capa de un solo átomo de grosor. Lo llamaron grafeno y les valió el Premio Nobel de Física en 2010. Ese descubrimiento sacudió a la comunidad científica entera. De repente, la pregunta que se hacían investigadores de todo el mundo era: ¿qué ocurre si aplicamos esta misma idea, la de aislar capas de un solo átomo, a otros materiales? Y la respuesta más interesante llegó del nitruro de boro. Al exfoliar el nitruro de boro hexagonal en capas de un solo átomo de grosor, los científicos se encontraron con algo extraordinario. Un material que compartía la misma arquitectura geométrica del grafeno, el mismo panal de abejas hexagonal, pero con una personalidad radicalmente distinta. Había nacido el grafeno blanco. Pero, ¿cómo puede algo tan similar en su estructura ser tan diferente en su comportamiento? La respuesta está en los átomos que lo forman, y ahí es donde la física se pone verdaderamente interesante. Vamos al núcleo del asunto, al panal de abejas que lo explica todo. En el grafeno, cada vértice de ese hexágono es un átomo de carbono, todos iguales. Y esa uniformidad tiene una consecuencia directa. Los electrones se mueven con una libertad casi sin fricción por toda la estructura. El grafeno es un conductor eléctrico excepcional, uno de los mejores que existen. En el grafeno blanco, los vértices de ese mismo hexágono alternan entre dos tipos de átomos: el boro y el nitrógeno. Un átomo de boro, un átomo de nitrógeno, alternándose sin interrupción en toda la lámina. Una diferencia aparentemente pequeña. Pero a nivel cuántico lo cambia todo. El boro tiene 3 electrones de valencia, el nitrógeno tiene 5. Cuando se unen en esa red hexagonal, crean un sistema en el que los electrones no fluyen libremente. Se quedan atrapados entre los dos tipos de átomos. El resultado es una banda prohibida de energía, lo que en física se llama band gap, de aproximadamente 5,5 a 6 electronvoltios. Para que te hagas una idea de la escala. El silicio, que es la base de prácticamente toda la electrónica moderna, tiene un band gap de apenas 1,1 electronvoltios. El del grafeno blanco es casi 5 veces mayor. Eso lo convierte en un aislante eléctrico extraordinariamente eficaz, prácticamente perfecto.
Pero aquí viene la paradoja que pone de cabeza a la intuición. Aunque no deja pasar la electricidad, el grafeno blanco es un conductor de calor sobresaliente. Las nanocintas de HBN pueden alcanzar conductividades térmicas de entre 1700 y 2000 vatios por metro Kelvin. Si lo comparamos con el cobre que usamos en cables eléctricos precisamente por su excelente conducción, está en torno a los 400 vatios por metro Kelvin. El acero en unos 50. El grafeno blanco, en su forma más pura, puede superar al cobre en conducción de calor en más de 4 veces, mientras permanece completamente inerte eléctricamente. En el grafeno convencional, tanto el calor como la electricidad fluyen libremente. En el grafeno blanco, la electricidad encuentra la puerta cerrada, pero el calor tiene una autopista sin semáforos. ¿Pero por qué? Porque el calor no se transporta mediante electrones en este material, sino mediante fonones, que son cuantos de vibración de la red cristalina. Y la estructura hexagonal rígida del HBN es un medio extraordinariamente eficiente para propagar esas vibraciones, como si la propia arquitectura del material fuera una caja de resonancia perfectamente diseñada para el calor. Esta combinación, aislante eléctrico más conductor térmico excepcional, es exactamente lo que la ingeniería moderna lleva décadas buscando en un solo material. Pero, ¿y si te dijera que eso no es ni siquiera la propiedad más sorprendente que este material tiene? La combinación de aislamiento eléctrico y conducción térmica es el superpoder más conocido del grafeno blanco, pero está lejos de ser el único. Repasemos el arsenal completo, porque cada propiedad apunta a un problema industrial diferente que hoy no tiene solución satisfactoria. Primero, la estabilidad térmica extrema. El grafeno convencional comienza a degradarse en el aire a partir de unos 400 grados centígrados. El grafeno blanco permanece estable en el aire hasta aproximadamente 850 a 1000 grados centígrados, y en condiciones de vacío puede aguantar por encima de los 1000 grados. En atmósfera de nitrógeno no sublima hasta superar los 3000 grados. Hay pocos materiales en la Tierra que combinen esa resistencia al calor extremo con un peso prácticamente nulo. Segundo, la lubricación en condiciones imposibles. Las capas del HBN se deslizan entre sí con un coeficiente de fricción de apenas 0,16. Para que ese número tenga contexto, comparémoslo con el hielo sobre hielo, que está en torno a 0,05. El acero sobre acero, sin lubricar, alrededor de 0,7. El grafeno blanco es extraordinariamente resbaladizo, y lo que lo hace único es que esa propiedad no se degrada con el calor ni con el vacío. En el espacio exterior, donde los lubricantes líquidos se evaporan al instante, el HBN sigue funcionando. Eso lo convierte en el lubricante seco de referencia para maquinaria espacial, satélites y componentes de alta temperatura. Tercero, la transparencia. A diferencia del grafeno, que es visualmente opaco y absorbe una pequeña pero detectable fracción de la luz, el grafeno blanco es prácticamente transparente en el espectro visible. Eso lo convierte en candidato para integrarse en pantallas, sensores ópticos y recubrimientos de cristal sin alterar en absoluto lo que se ve a través de ellos. Cuarto, la resistencia mecánica. El HBN en capa monoatómica es uno de los materiales más rígidos que conocemos. En el plano de la lámina, sus constantes elásticas son comparables a las del grafeno, que es unas 200 veces más resistente que el acero estructural. Si pudieras tejer una red de grafeno blanco del grosor de una lámina de papel, esta podría detener un proyectil. Quinto, la biocompatibilidad. Los estudios preliminares sugieren que el HBN en sus formas controladas no es tóxico para las células de mamíferos, a diferencia del grafeno convencional, cuyos bordes afilados pueden perforar membranas celulares. Eso abre la puerta a aplicaciones biomédicas que el grafeno no puede abordar con la misma seguridad. 5 propiedades extraordinarias. 5 problemas industriales distintos para los que este material tiene una respuesta. El problema es que hasta hace muy poco, fabricar láminas perfectas de grafeno blanco a escala industrial era casi imposible. Pero eso está cambiando. Y la velocidad del cambio es lo que tiene a la industria tecnológica prestando atención. ¿Cuáles son exactamente esas aplicaciones industriales que este material está empezando a desbloquear? Dejemos la teoría y entremos en lo concreto. Porque el grafeno blanco no es una promesa de un futuro lejano. Ya está siendo utilizado en industrias reales y las aplicaciones más disruptivas están a punto de escalar.
El mayor cuello de botella de la electrónica moderna no es la velocidad de los procesadores, es el calor que generan. Los chips de última generación, desde los procesadores de inteligencia artificial hasta los módulos de comunicaciones 5G, disipan densidades de potencia tan elevadas que los sistemas de refrigeración convencionales están llegando a sus límites físicos. El mercado global de gestión térmica en electrónica fue valorado en 56.700 millones de dólares en 2023 y se proyecta que supere los 95.000 millones en 2032. Es uno de los sectores de más rápido crecimiento en la industria de materiales avanzados, y el HBN está posicionado para ser una de sus soluciones clave. ¿Por qué? Porque los materiales de interfaz térmica actuales, que son las pastas y láminas que van entre un chip y su disipador de calor, tienen un problema. O conducen bien el calor, pero también la electricidad, lo que provoca cortocircuitos, o aíslan bien eléctricamente, pero son malos conductores térmicos. El grafeno blanco resuelve ese dilema de raíz. Puede estar en contacto directo con un componente electrónico activo, evacuando su calor con eficiencia, sin riesgo alguno de cortocircuito. En Japón, fabricantes de semiconductores líderes ya están incorporando HBN en sus materiales de interfaz térmica para componentes de alta potencia, y Corea del Sur está integrándolo en recubrimientos para vehículos eléctricos. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente fascinante para el futuro de la computación. El grafeno tiene propiedades electrónicas extraordinarias, pero un problema estructural grave. Cuando se deposita sobre la mayoría de los sustratos convencionales, como el dióxido de silicio, su rendimiento se degrada enormemente. Los defectos del sustrato crean interferencias que destruyen la movilidad de sus electrones. El grafeno blanco es, hasta donde saben los físicos, el sustrato casi perfecto para el grafeno. Su red cristalina tiene un espaciado casi idéntico al del grafeno. Su superficie es atómicamente plana, sin trampas de carga, y es eléctricamente inerte. Cuando el grafeno se deposita sobre una lámina de HBN, su movilidad electrónica se dispara a niveles que son imposibles de alcanzar sobre cualquier otro sustrato. En 2022, un equipo del MIT liderado por el físico Pablo Jarillo Herrero publicó en Nature Materials los resultados de integrar HBN como dieléctrico en qubits superconductores. Pero antes de entrar en los resultados, hay que entender qué es un qubit. Si en un ordenador clásico la unidad mínima de información es un bit, que solo puede ser un 0 o un 1, un qubit es su equivalente cuántico. La diferencia es que un qubit puede ser 0, 1 o ambos a la vez, gracias a un fenómeno llamado superposición. Eso le da a los ordenadores cuánticos una capacidad de cálculo potencialmente exponencial para ciertos problemas. Y aquí entra otro concepto clave, el tiempo de coherencia. Un qubit solo mantiene ese estado cuántico especial durante un tiempo muy limitado antes de que las interferencias del entorno lo destruyan, lo que se llama coherencia. Cuanto más largo sea ese tiempo de coherencia, más operaciones puede realizar el qubit antes de perder su información. Es, en esencia, la medida de cuánto dura la magia antes de que se rompa. El resultado del equipo de Jarillo Herrero fue que estos qubits alcanzaron tiempos de coherencia de hasta 25 microsegundos, reduciendo el tamaño del componente en aproximadamente 2 órdenes de magnitud respecto a los diseños convencionales. En computación cuántica, donde cada microsegundo de coherencia es oro, eso es un avance de primer orden. Y en diciembre de 2024, un equipo internacional liderado por la Universidad KAUST publicó en Nature Communications un método para producir películas monocristalinas de HBN de alta calidad en tamaños de 25 por 70 milímetros, compatible con la producción industrial. El proceso depende de controlar la presencia de pequeñas cantidades de oxígeno durante el crecimiento, lo que permite que las islas hexagonales del material se alineen de forma consistente, eliminando defectos. La clave de ese avance es el adjetivo compatible con la producción industrial, porque hasta ese momento el principal obstáculo del grafeno blanco no era la ciencia, era la fabricación. ¿Qué tan grande es ese obstáculo? ¿Y cómo de cerca estamos de superarlo? Aquí es donde el entusiasmo tiene que encontrarse con la realidad, porque uno de los principios más importantes de la ingeniería es que no importa lo extraordinario que sea un material si no puedes fabricarlo de forma consistente, barata y a escala. Y el grafeno blanco, en su forma bidimensional perfecta, es extremadamente difícil de producir.
El método más sencillo conceptualmente, la exfoliación mecánica, consiste en despegar capas del material con cinta adhesiva, exactamente igual que hicieron Game y Novoselov con el grafeno en 2004. Y funciona. Produce láminas de altísima calidad y mínima densidad de defectos, pero es lento, costoso, inconsistente en tamaño y absolutamente inescalable para producción industrial. El método alternativo, el depósito químico en fase vapor o CVD, por sus siglas en inglés, permite fabricar películas de HBN sobre sustratos metálicos como el cobre o el níquel a temperaturas de entre 900 y 1100 grados centígrados. Es más escalable, pero históricamente producía películas con demasiados defectos y variaciones de grosor para aplicaciones de alto rendimiento. El avance de Kaus de diciembre de 2024 aborda precisamente ese problema, pero la escala aún está limitada por el tamaño del sistema CVD. Pasar de láminas de laboratorio de 25 x 70 milímetros a obleas de silicio de 300 milímetros, que es el tamaño que usa la industria de semiconductores, sigue siendo un reto no resuelto. Lo que sí existe y funciona comercialmente es el HBN en polvo y en sus formas cerámicas volumétricas. Según las proyecciones de múltiples firmas de análisis, ese mercado se evaluó en casi 950 millones de dólares anuales en 2025, con una tasa de crecimiento anual de entre el 5 y el 13%, dependiendo del segmento. Para 2032 a 2034, las estimaciones apuntan a entre 1.200 y 4.000 millones de dólares anuales, según qué segmentos se incluyan y qué escenario de adopción se asuma. Ese polvo y esas cerámicas son el HBN en sus formas brutas. No tienen las propiedades milagrosas de la versión bidimensional pura, pero sí son útiles como lubricantes de alta temperatura, recubrimientos anticorrosivos, aislantes eléctricos en electrónica de potencia y componentes estructurales en aeronáutica. Ya están en uso real, en fábricas reales, vendidos por empresas como Saint-Gobain, 3M, Momentive o Showa Denko. El desafío de escalar la versión 2D, la de un solo átomo, es el equivalente de ingeniería a lo que fue fabricar grafeno de calidad a escala. Tardó más de una década después del Nobel de 2010. Y el camino del HBN bidimensional parece seguir una trayectoria similar, aunque con el beneficio de haber aprendido de los errores del grafeno. Hay también una pregunta que merece honestidad: el impacto ambiental. Si el HBN se produce y libera masivamente en forma de nanopartículas, no sabemos con certeza cómo interactuaría con los ecosistemas a largo plazo. Los estudios de toxicidad realizados hasta ahora sugieren que es significativamente más seguro que el grafeno convencional, pero la investigación es todavía incompleta. Como con cualquier nanomaterial nuevo, la precaución y el estudio riguroso de su ciclo de vida completo son necesarios antes de una adopción masiva y responsable. ¿Y qué hay de esa frontera que todavía nadie ha logrado cruzar del todo? La que convierte al grafeno blanco no solo en un material de ingeniería, sino en la puerta de entrada a la computación del futuro. Hasta aquí hemos hablado del grafeno blanco como un material de ingeniería, un gestor de calor excepcional, un lubricante insuperable, un sustrato perfecto. Todo eso es real y tiene valor por sí solo. Pero en 2015, algo ocurrió en los laboratorios de física cuántica que cambió completamente la escala de la conversación. Un equipo de investigadores descubrió que los defectos naturales en la red cristalina del HBN, pequeñas imperfecciones donde falta un átomo o hay uno extraño en la posición equivocada, eran capaces de emitir fotones individuales. Un fotón cada vez, a temperatura ambiente. Eso puede sonar técnico, pero su implicación es enorme. Los llamados emisores de fotón único son uno de los componentes fundamentales que necesita la computación cuántica y la criptografía cuántica para funcionar a escala práctica. La información cuántica se codifica en fotones individuales. Para hacerlo de forma fiable, necesitas una fuente que emita exactamente un fotón cuando se lo pides, ni más ni menos. Esas fuentes existen en otros materiales, como el diamante o determinados semiconductores, pero tienen dos problemas críticos. Suelen necesitar temperaturas cercanas al cero absoluto para funcionar de forma estable, y son muy difíciles de integrar en chips y dispositivos reales. El grafeno blanco hace ambas cosas bien. Emite fotones individuales a temperatura ambiente, lo que elimina la necesidad de sistemas de refrigeración criogénica enormemente costosos. Y su estructura en capas lo hace compatibles con las técnicas estándar de fabricación de chips.
En 2024, un estudio publicado en Nature Materials por un equipo conjunto del Laboratorio Nacional Brookhaven y la Universidad de Nueva York desveló los mecanismos cuánticos concretos que explican cómo y por qué estos defectos emiten fotones individuales, respondiendo preguntas que llevaban casi una década abiertas. Y en marzo de 2025, investigadores desarrollaron un método escalable para fabricar matrices de emisores cuánticos en HBN con precisión nanométrica, abriendo la puerta a la integración de fuentes de fotón único en dispositivos reales a escala. Además, los defectos de vacancia de boro en el HBN merecen una explicación previa. Imagina la red cristalina del HBN como una malla perfecta de hexágonos donde cada posición está ocupada por su átomo correspondiente. Un defecto de vacancia es simplemente un hueco, una posición en esa malla donde falta un átomo, como una silla vacía en una fila llena de personas. Ese hueco no es un error inútil, sino que altera localmente el comportamiento electrónico del material de formas que pueden ser extraordinariamente útiles. Y para entender por qué, hay que hablar del spin. El spin es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas, como los electrones, que puede entenderse de forma simplificada como una pequeña brújula microscópica que apunta en una dirección u otra. No es una rotación física real, pero se comporta de forma similar. Puede estar orientado hacia arriba o hacia abajo, y esa orientación puede usarse para almacenar y procesar información, exactamente igual que un bit clásico usa el 0 y el 1. La diferencia es que el spin opera a nivel cuántico, lo que le otorga propiedades que la electrónica convencional no puede replicar. Con todo esto en mente, la llamada vacancia de boro cargada negativamente tiene propiedades de spin detectables ópticamente. En términos prácticos, eso significa que pueden actuar como qubits, las unidades básicas de información cuántica controlables mediante luz a temperatura ambiente. El camino desde aquí hasta un ordenador cuántico práctico, basado en HBN, sigue siendo largo y lleno de desafíos técnicos no resueltos. Los propios investigadores lo reconocen. La investigación hasta ahora se ha centrado más en caracterizar los emisores que en desarrollar dispositivos funcionales completos. Pero la dirección es clara, y la velocidad a la que se acumula conocimiento sobre el HBN cuántico no tiene precedentes. Las publicaciones científicas sobre el tema crecieron de prácticamente cero en 2015 a varios centenares de artículos anuales en 2023. Estamos ante un material que, de forma simultánea, hoy ya está resolviendo problemas industriales concretos y al mismo tiempo está siendo la plataforma experimental de la tecnología de la información del mañana. Hay materiales que llegan con fanfarria. El grafeno llegó con un Nobel, portadas de revistas, promesas de revoluciones inmediatas. Y con el tiempo, la realidad demostró que el camino del laboratorio a la aplicación masiva es largo y tortuoso. El grafeno blanco ha seguido el camino opuesto. Ha llegado en silencio, sin premios ni titulares espectaculares, trabajando discretamente en los márgenes de la revolución tecnológica, siendo el sustrato que permite que el grafeno funcione mejor, el disipador que evita que los chips se quemen, el lubricante que mantiene los satélites en órbita. Y ahora, a medida que los problemas de fabricación empiezan a resolverse uno a uno, el mundo científico e industrial está empezando a darse cuenta de lo que ha estado esperando entre bastidores. No es un material que venga a sustituir al grafeno ni al silicio. Es el material que viene a completarlos, a darles lo que les falta. El aislante donde antes había un conductor, la estabilidad donde antes había fragilidad, la puerta hacia el cuántico donde antes había una pared. El mercado global del HBN en sus formas actuales, como ya dijimos, ronda los 950 millones de dólares anuales. Las proyecciones más conservadoras apuntan a que podría duplicarse antes de 2032. Las más ambiciosas, que incluyen el despegue de la versión bidimensional, lo llevan a multiplicarse por 4. El segmento de gestión térmica, el que es más urgente hoy, está creciendo a más de un 6% anual, y el de electrónica y semiconductores a más de un 6,1%. Detrás de esas cifras hay fábricas de chips que ya no se sobrecalientan como antes, vehículos eléctricos con baterías que gestionan el calor de carga rápida con mayor eficiencia, y satélites que funcionan sin lubricantes que se evaporan. El futuro de la tecnología no siempre tiene el color que esperamos. A veces es simplemente blanco.
Llevamos décadas mirando hacia el negro brillante del grafeno, esperando la gran revolución. Y puede que esa revolución algún día llegue. Pero si algo nos enseña la historia de la ciencia es que los materiales más transformadores no siempre son los más ruidosos. El grafeno blanco no pide atención, no hace promesas grandiosas. Simplemente aguanta el calor cuando nadie más puede, aísla cuando todo lo demás falla, y emite un fotón cuando el futuro de la computación lo necesita. La pregunta ahora es tuya. ¿Crees que el grafeno blanco logrará cumplir su potencial antes de que termine esta década? ¿O piensas que, como tantos otros materiales prometedores, se quedará atrapado en la brecha entre el laboratorio y la fábrica? ¿Y tú a qué aplicación le verías más potencial? ¿A la gestión térmica en electrónica, a los vehículos eléctricos, a los ordenadores cuánticos o a algo completamente distinto? Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.